Mucho antes de que existieran los ordenadores o incluso la propia escritura, ya había un lenguaje universal. Un lenguaje que permitió a las primeras civilizaciones, construir imperios enteros y entender el cosmos. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar ese código ancestral. Claro, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Vemos estas maravillas y pensamos, aquí tiene que haber tecnología súper avanzada. Pero, ¿y si la herramienta más potente que usaron no fuera un objeto, sino una idea? Exacto, las matemáticas. Y no pensemos en ellas como números aburridos en un papiro. Eran la herramienta fundamental para entender el mundo que les rodeaba, para levantar ciudades, para dar de comer a miles de personas. Eran, en esencia, el sistema operativo, el software que hacía funcionar a civilizaciones enteras. Vale, pues vamos al principio de todo. El primer gran reto de la humanidad no fue construir pirámides, ni mucho menos. Fue algo muchísimo más básico, más fundamental: saber qué tienes para poder sobrevivir. A ver, mucho antes de que existieran los números que usamos hoy, nuestros antepasados se las ingeniaron con un sistema, muy simple: hacer marcas en huesos. Una muesca, un animal cazado; otra muesca, un miembro más en la tribu; o simplemente un día que ha pasado. Ojo que esto no era álgebra ni nada por el estilo. Era una herramienta esencial para poner un poquito de orden en un mundo que era bastante caótico. Muy bien, una vez que ya tienes más o menos controlada la supervivencia del día a día, aparece el siguiente gran desafío. Si quieres pasar de ser un cazador a un agricultor, tienes que poder predecir las estaciones. Necesitas un calendario. Y resulta que la respuesta estaba literalmente sobre sus cabezas. El cielo se convirtió en el primer gran reloj, en el primer calendario y hasta en el primer GPS del mundo. Simplemente observando los patrones del sol, de la luna y de las estrellas, podían organizar su vida y, lo que era más importante, su agricultura. Y en esto, los egipcios fueron unos auténticos maestros. Se dieron cuenta de una cosa fascinante: la estrella Sirio reaparecía en el cielo justo antes de la crecida anual del Nilo. Y claro, esa crecida era vital para sus cosechas. Así que, basándose en esto, crearon un calendario solar de 365 días. Una herramienta de una precisión increíble que fue la base de su civilización durante miles de años. Vale, cambiamos de tercio. Pasemos a la construcción. Ya tienes el tiempo bajo control, pero ahora quieres levantar algo que dure para siempre, algo monumental. Y no vale de cualquier manera, tiene que ser perfecto. Y aquí es donde la genialidad de los egipcios brilla por su simplicidad. Su herramienta secreta: una simple cuerda con 12 nudos, todos a la misma distancia. Con ella formaban un triángulo con lados de 3, 4 y 5 nudos. ¿El resultado? Un ángulo recto perfecto. La pieza clave, la piedra angular para construir las bases de las pirámides con una precisión que hoy todavía nos deja boquiabiertos. Pura inteligencia práctica. Claro, a medida que las sociedades se hacen más grandes, todo se vuelve más complejo. De repente necesitas un sistema para gestionar el comercio, para cobrar impuestos, para la administración. Vaya, que necesitas el sistema operativo de tu civilización. Pues bien, en Mesopotamia, para manejar su enorme imperio, se sacaron de la manga un sistema numérico súper ingenioso basado en el número 60. Lo llamamos sistema sexagesimal. ¿Y por qué el 60? Pues porque es un número genial. Se puede dividir fácilmente entre 2, 3, 4, 5, 6, 10. Esto lo hacía súper práctico para el comercio, para la astronomía, para casi todo. Y lo más fuerte es que ese sistema de hace miles de años sigue con nosotros. Si nos paramos a pensar por qué un minuto tiene 60 segundos o una hora 60 minutos, es una herencia directa de Mesopotamia. Usamos su sistema matemático todos los días y ni nos damos cuenta. Y ojo, que no fueron los únicos. Al otro lado del planeta, en la antigua China, desarrollaron un sistema totalmente diferente, con unas varillas de contar. Funcionaba como una especie de calculadora analógica y les permitía gestionar un imperio gigantesco con una eficacia, asombrosa. Vale, hasta ahora hemos hablado de contar cosas que podemos ver y tocar, pero el siguiente gran salto mental fue un desafío de otro nivel. La pregunta era: ¿cómo representas la nada? Algo que no está ahí. El cero. Parece la cosa más simple del mundo, ¿a que sí? Pues la idea de tener un símbolo para representar la ausencia de cantidad es una de las invenciones más revolucionarias de la historia. Y es fascinante porque civilizaciones como la maya en América lo desarrollaron por su cuenta. Este concepto lo cambió absolutamente todo en las matemáticas. Pensemos en los números romanos, por ejemplo. Sin el cero, hacer cálculos es un lío. El cero fue lo que permitió el sistema posicional que usamos hoy, donde el valor de un número depende de dónde está. El 1 en 101 no vale lo mismo que el 1 al final. Significa 100, no 1.
Y eso es gracias a que el cero está ahí, guardando el sitio. Este avance fue una auténtica revolución que desbloqueó una capacidad de cálculo brutal. Con esto, los mayas crearon calendarios de una precisión que todavía hoy nos sorprende. Y con esto llegamos a la última gran evolución de esta historia. Hasta este momento, las matemáticas eran como un libro de cocina, una colección de recetas que funcionaban. Haces esto y obtienes esto. Pero hubo un pueblo que decidió ir un paso más allá y hacer una pregunta mucho más profunda. Esta era la mentalidad de los egipcios o los mesopotámicos, un enfoque súper práctico, eficiente y centrado en los resultados. Oye, si la receta funciona, se usa. Y punto. Pero entonces llegaron los antiguos griegos y dieron un salto conceptual gigantesco. A ellos no les valía con saber que la receta funcionaba. Querían entender por qué funcionaba. Buscaban una prueba, una demostración lógica que fuera válida en cualquier parte del universo y para siempre. Y así nació el concepto de teorema, una verdad matemática que se puede demostrar. Y que nadie piense que esta obsesión por la lógica y las demostraciones era solo un pasatiempo para intelectuales. No, abrió la puerta a conseguir cosas que, para la época, parecían pura magia. Aquí entra en juego Eratóstenes, un sabio griego que vivía en Alejandría. Y su experimento es simplemente genial. Se enteró de que un día concreto al año, en la ciudad de Siena, el sol a mediodía estaba tan alto que los objetos no proyectaban sombra. Pero, a la misma hora en Alejandría, estaba más al norte, un simple palo clavado en el suelo sí que daba una pequeña sombra. ¿Qué hizo? Pues midió el ángulo de esa sombra. Como sabía la distancia que había entre las dos ciudades, usó geometría básica para calcular nada más y nada menos que la circunferencia de toda la Tierra. Y lo más alucinante de todo es que su resultado fue increíblemente preciso. Su cálculo, hecho hace más de 2000 años con un palo, una sombra y pura lógica, es casi clavado a la medida que tenemos hoy gracias a los satélites. Es una demostración brutal del poder que tiene el razonamiento humano. Así que este ha sido el viaje. Hemos pasado de la necesidad más básica de hacer una marca en un hueso para sobrevivir a usar la pura lógica para medir el planeta entero. Todo forma parte del mismo código, de la misma gran historia. La reflexión final es inevitable. Ellos lograron descifrar los secretos del universo con palos, sombras y lógica. Pusieron los cimientos de nuestro mundo moderno con las herramientas más simples que podamos imaginar. Y ahora, con un poder de cálculo que ellos ni hubieran soñado metido en nuestros bolsillos, la pregunta es, ¿qué nos toca descubrir a nosotros?